Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández un día más para compartirles un capítulo de San Juan, capítulo número 6. Hemos avanzado un poco en este libro de San Juan para conocer los designios de Dios en nosotros, cómo Dios, al enviar a su Hijo, nos enseñó que debíamos seguirle, no debíamos echar un paso atrás, sino seguir y continuar. No importa el cansancio, la enfermedad, el hambre, el frío, cualquier cosa que nos pudiese suceder, tener que soportar, mis hermanos, para llegar a ganarnos la vida eterna. De esto voy a hablarles hoy en este día y voy a comenzar a leer para discernir un poco la palabra. Y hermanos, les pido que interiorice las palabras de nuestro Señor en su corazón, en su pensamiento y en toda su persona. No dude ni ponga a prueba a nuestro Señor Jesús como lo llegaron a hacer muchos judíos. Voy a comenzar en este momento, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo: Hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar, y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: Este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y, subiendo a una barca, cruzaron el lago rumbo a Cafarnaúm. Habían visto caer la noche, sin que Jesús se hubiera reunido con ellos, y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se llenaron de espanto. Pero él les dijo: Soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla donde se dirigían. Al día siguiente, la gente se dio cuenta que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que éstos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó: En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo da el Hijo del Hombre.
Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer, aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré a aquel que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre. Así quien come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es aquel que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo: ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en este Evangelio, mis hermanos, hay mucha información. En los primeros versículos vemos cómo Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces y les da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, porque yo me imagino que había también mujeres y niños. Entonces allí sería un gran número. Cómo esta gente, después de que ve los prodigios de Jesús, aún así no creen, aún así se niegan a creer en nuestro Señor. Aquel gentío al que Jesús había alimentado con esos 5 panes y 2 pescados, se da cuenta Jesús que lo vuelven a seguir, y no porque quieren seguir viendo sus prodigios, Jesús les hace ver esto, sino porque ellos se habían alimentado de aquella comida que Jesús les dio, por haber multiplicado tanta comida. Entonces, ¿cómo nuestro Señor se da a conocer a ellos? ¿De qué manera se da a conocer? Les hace ver este gran milagro, y sin embargo muchos solamente lo siguen por la comida. Ya no lo siguen por los prodigios, sino por la comida que habían recibido. Así somos muchos de nosotros en la actualidad. Cuando recibimos el milagro de Jesús, cuando se nos da lo que le pedimos, nos alejamos, como se alejaron también ellos, ¿verdad? Cuando Jesús comenzó a decirles que todo aquel que coma de su carne y beba de su sangre tendrá vida eterna. Esa es la promesa que Jesús nos da a todos, no solamente a unos cuantos, sino a todos. Nos da la muestra de que solamente en Él tendremos vida eterna. Y si no lo comemos, si no lo bebemos, si no lo tenemos en nuestro cuerpo como espíritu, entonces, mis hermanos, estamos totalmente refundidos en el pecado y no vamos a dejar de cometer pecados. Vamos a continuar haciéndolos. Pidamos siempre la ayuda de nuestro Señor Jesús para estar fortalecidos en espíritu. El Espíritu de Dios que se nos da, que se nos dio desde el bautismo en realidad, pero que lo tenemos dormido dentro de nosotros, que no le hablamos, que no lo avivamos en nuestro ser. ¿Cómo vamos a fortalecernos? ¿De qué manera vamos a estar fortalecidos en el nombre del Señor? Jesús nos hace ver que siendo Él el pan y siendo Él el vino que nos da vida, que nos da fuerza, que nos da poder para todo, y aún así nos negamos a tomarlo. Muchos que no quieren reconocer la diosidad de nuestro Señor. Ese Jesús que vino y hizo tantos milagros en medio de tanta gente. Fíjese, todos aquellos que vieron el milagro de Jesús, cuenta que eran 5,000 hombres. Todos los que estaban allí en ese pasto, escuchando de Jesús. Cuando les dio de comer, eran 5,000 hombres, más aparte las mujeres y los niños. Yo me imagino que no iban solamente hombres a escucharlo, porque en los evangelios nos habla de que no solamente hombres eran lo que lo buscaban, sino también mujeres, como cuando la samaritana, ¿verdad? Esta mujer que reconoció a Jesús. Así también, mis hermanos, muchos niños que se acercaban a Jesús. Por eso, mis hermanos, aquí en esta multiplicación, nuestro Señor les da de comer no solo a los 5,000, sino también a muchos que allí se encontraban, reconociendo a los niños y a las mujeres. Nuestro Señor Jesús no distinguía a los niños y a las mujeres como muchos judíos lo hacían. Entonces, esto, mis hermanos, el saber de que nuestro Señor Jesús se ha dado
para que tú lo comas y para que tú lo bebas y para que tengamos una vida eterna. Esta es una gran realidad, que todo aquel que no reconozca a nuestro Señor como el Salvador del mundo, como el Salvador de nuestra vida, entonces ¿en qué creemos? Si ya conocemos bien las Escrituras, si ya conocemos lo que el Señor puede hacer por ti, puede hacer por mí, ¿por qué nos alejamos? ¿Por qué volvemos atrás? Como todos estos discípulos, ¿verdad? A los cuales el Señor les estaba hablando de que comieran de su carne y bebieran de su sangre. Cuando Jesús les hablaba de esto, muchos de ellos comenzaron a alejarse de Jesús. Decían que ese lenguaje, ¿quién lo iba a escuchar? ¿Quién lo iba a entender? No le entendieron a lo que Jesús se refería. Sin embargo, los 12, ellos sí entendieron el mensaje de nuestro Señor. Y es cuando Pedro toma la palabra y le dice: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iríamos? Y es una gran realidad, mis hermanos. Si al igual que los apóstoles, los 12 escogidos por Jesús, estaban seguros de que nuestro Señor, porque ellos andaban siempre con Él, estaban seguros de que Jesús era el Salvador, era el que había de venir, siendo ellos personas que no tenían con mucho conocimiento, simplemente que escuchaban de los demás, ¿verdad? Escucharon también de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista fue y proclamó también a nuestro Señor Jesús. Por eso es que ellos más y más se daban cuenta de que Jesús en realidad era el Salvador y que no habría otro en quien creer sino en Jesús, en nuestro Rey, en el que lo es todo, hermanos. Y si nosotros creemos y tenemos esa fe, esa convicción de que nuestro Señor es quien nos va a dar la vida eterna, no dudemos y continuemos, mis hermanos, haciendo su voluntad, continuemos siguiéndole a Jesús, siguiendo sus pasos, y no dudar ni dar un paso atrás como lo hicieron estos discípulos que lo abandonaron. Porque eran muchos discípulos los que seguían a Jesús, pero cuando escucharon estas palabras, ellos se dieron cuenta de que no entendían lo que Jesús les quería decir. Y entonces lo abandonan, entonces se regresan atrás, como lo dice aquí la Escritura. Nunca más vuelven a seguirle, aunque volvían, yo me imagino, escuchar los mensajes y los prodigios que Jesús realizaba. Ni aún así volvieron a seguirlo. Es una tristeza, hermanos, que conociendo nosotros de Dios, también lo abandonemos. También hagamos lo que todos estos discípulos llegaron a hacer con Jesús. Mis hermanos, acordémonos que en Jesús vamos a encontrar la vida eterna y continuemos en esta carrera para llegar al final. Que Dios les bendiga.